Era la época de la guerra de Vietnam, la época en que en las universidades estaba todo ese movimiento contra la guerra. Denise Levertov, por ejemplo, fue una mujer que participó muy activamente en esa lucha, y en la poesía de ella se queda, en una etapa de la poesía de ella está toda esa lucha política. Y era también el momento de la generación Beat, pero al lado de la generación Beat y al mismo tiempo como un poco al margen, porque no era una cosa tan ruidosa como la de los nadaístas aquí o la de los Beat allá. Venía una corriente que había nacido con Ezra Pound, con William Carlos Williams, con Wallace Stevens, que era el imaginismo. Y esa fue la parte a la que yo le puse atención, a esa poesía. Uno lee poetas, y un poeta para uno es una experiencia extraordinaria. Uno lo lee y lo relee, llega hasta aprenderse los versos, no a propósito, sino de tanto leerlos. Silva, Machado, Vallejo, tantos otros. Yo creo que en cada época de la vida uno tiene sus poetas, e incluso hay poetas que lo acompañan a uno toda la vida. Y uno como que siente también la necesidad o por lo menos el deseo de también uno escribir algo. Yo escribía poesía desde el colegio de bachillerato, casi desde niño, pero nunca había pensado en publicar. Incluso pues yo leía a mis poetas de la época y escribía poesía medida y rimada. Por supuesto, no tengo esas cosas y no las quiero ver. Pero yo era más un lector de poesía. A mí me emocionaba la poesía y tenía ya mis poetas de cabecera, digamos, los que uno mantiene debajo de la almohada. En 1973, José Manuel Arango conoció al poeta Elkin Restrepo. Gracias a esta amistad, se animó a publicar su primer libro, Este lugar de la noche. Ese mismo año, en compañía de otros poetas, fundaron la revista de poesía Acuarimántima, que permaneció una década. En ella presentaron sus primeros poemas Eli Ramírez y Víctor Gaviria, entre otros. En 1978 se editó su segundo libro, Signos. Y fue en 1988 cuando José Manuel Arango recibió el Premio Nacional de Poesía Universidad de Antioquia como reconocimiento a su obra. En 1995 apareció su libro Montañas, y en 1997 la editorial Norma publicó su obra poética completa en un libro, Poemas Reunidos. Oler un libro acabadito de nacer, el olor a tinta fresca. Entonces me animé y busqué cosas que tenía yo por ahí escritas e hice un folleto. El primer libro en realidad es un folletico
Incluso lo que yo tenía tal vez hubiera dado para un libro, pero lo publiqué de mi propio bolsillo. Y entonces tuve que escoger todavía más porque no había para costear un libro de muchas páginas. Bueno, Acuarimántima fue realmente una experiencia maravillosa. Uno en el momento no se da cuenta de que publicar una revista tiene cierta importancia. Nosotros realmente no teníamos muy claro lo que queríamos hacer, pero casi que instintivamente lo fuimos haciendo. Era la época del nadaísmo, que en cierta manera negaba la tradición colombiana en literatura. Y nosotros queríamos buscar raíces. La escogencia del título, del nombre de la revista, Acuarimántima, era eso. No tratar de partir de cero, hacer la referencia a Barba Jacob, hacer la referencia a los que venían antes, pero al mismo tiempo queríamos una cosa que tuviera raíces aquí, en Antioquia, en lo nuestro, en nuestros poetas, pero que al mismo tiempo fuera una revista que se abriera. Signos es un conjunto de poemas que yo tenía inicialmente en este lugar de la noche, sino que como el folleto no pudo, por asuntos económicos, publicarse todo, entonces estaban intercalados esos poemas amorosos en el primer libro, pero entonces los recogí, saqué todo, y después quedó ese segundo libro. Y resultó como de una temática toda completamente amorosa, que no era como el objetivo inicial. La mano que ha sopesado un pájaro o una moneda, la que empuñó el cuchillo, es la misma que ahora te toca y te crea. Y después del amor, su silencio a mi lado como una sombra blanca, mientras fumo en silencio, maravillado, herido, triste. Hablar uno de sus influencias es muy difícil, porque yo creo que todo poeta con el que uno se ha identificado en algún momento tiene que influir en lo que uno está haciendo. Que por otra parte uno trata como de no plagiar, no imitar, pero en un estrato más hondo yo creo que con uno están todos los poetas que lo han acompañado. Pero uno es el menos indicado para decir, al contrario, uno trata de encontrar, digamos, una voz propia y de no sufrir influencias, pero no de no sufrirlas, sino de no, como digo, como de no plagiar, de no imitar. Pero eso también es muy relativo. Yo recuerdo unos versos de Lope de Vega que dicen algo como esto, que cómo escribo leyendo, y lo que leo imitando, y lo que imito escribiendo, y lo que escribo borrando, y lo que borro yo no sé qué.
Fernando González, creo yo, es el pensador más importante que hemos tenido entre nosotros en Colombia. Pero él trató de pensar esto que nos rodea, pensarnos a nosotros mismos. Y sobre todo, que usó como el lenguaje, el dialecto, me gusta decir a mí, el dialecto que hablamos para pensarnos a nosotros. Un pensador sin énfasis. Fernando González sostenía que la literatura colombiana era pura retórica. Y él pretendía nuevamente hablar, escribir como se habla. Sí, ha sido como un maestro y no sé, por lo menos pretendo hacer una poesía un poco en voz baja. Que lo logre o no lo logre, eso ya es otra cosa. Medita. Frente a la gravedad de la montaña, qué liviano resulta el gesto del niño si, guiñando un ojo, la mide con el gembe. Queja para Guillermo Baena. Ya no veré, allá por sobre el filo de la montaña, asomar a Orión. Ya no veré desde aquí, desde este refugio, el anochecer. Las montañas han estado siempre ahí. Son como el paisaje en el que uno nació, se ha criado, hasta tal punto que ya ni las ve. Pero leyendo a Epifanio Mejía, cuando habla de las montañas de mi tierra, alguna vez se me vino la idea que qué bueno escribir unos poemas sobre las montañas. Es lo más nuestro, lo más de acá. Pero por otra parte, yo siempre he creído que la poesía se debe basar en lo que uno ha vivido, en las experiencias. La poesía, decía Machado, es emoción. La poesía no es ni discurso, ni rima, ni metro, es sobre todo emoción. Y uno no puede lograr la intensidad emotiva de un poema si no ha vivido eso de lo que está hablando. Entonces siempre he creído que no solo para la poesía, para cualquier arte, debe haber raíces. Uno debe ser de alguna parte, sentirse de alguna parte. Montañas 1. Nada en ellas es blanco. No son estas, por cierto, las formas de una tierra llana y amable. Aquí hay breñas y riscos, no redondas colinas. Su apariencia hace saber la roca de la entraña, osaturas, declives montos. Ya los mismos nombres con que hablamos de ellas dicen lo que son: una sierra, el boquerón, el cerro, la cuchilla. Dame Dios, mi diosecito pequeño, rústico. Tú, a quien creo acariciar cuando le paso por el lomo la mano a mi perro, dame esta dura apariencia de montañas ante los ojos siempre.